Hola, Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿cómo andás vos? Bien, ahí ya te pasé el hospedador. Perfecto, me quedo yo, espero que se conecte la gente y lo voy admitiendo. Sí, no, quédate tranquilo que no tienes sala de espera, entran directo. Ah, perfecto, listo, no es como en los exámenes, perdón. Bueno, Un hasta luego. abrazo, chau, Hasta luego. chau.
Perdón, estaba silenciado. Hola. Les pido si voy a prender las cámaras, así ya voy tomando las asistencias. Buenas. Esperamos unos minutos a ver si se conecta alguien más y arrancamos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Ay. Voy tomando asistencia mientras tanto. Ahora son 6. ¿Ya tuvieron clase, no? Con Alexis. Media. Yo estoy armando un Word, perdón, un Excel con las asistencias hasta que tengamos las listas oficiales, los voy a ir guardando acá. Hola, profe. Sí, dime. Te hago una pregunta. ¿La clase va a ser siempre a las 8 o es 8:15? Porque teníamos entendido que era 8:15. Yo lo pongo a las 8. Yo por lo general arranco a las 8. Pero no tengo ningún problema en ponerlo a las 8:15. ¿A ustedes qué le queda mejor? No, yo más que nada para avisar porque habían muchos que pensaban que arrancaba y cuarto y por eso por ahí nos estaban conectando. Bueno, esperamos. Yo en realidad lo que hago es... Espérame, 3. Yo lo que hago por lo general es empezar a las 8 para tener más tiempo y no hacerlo muy largo porque después se terminan colgando algunos. Esperen que estoy pasando la asistencia. Si bien ahora esta semana no es la asistencia, pero yo ya voy teniendo como una especie Uy, son un montón. Bueno, espera que se termine de conectar. Romero, Bosata. Bosata presente, perdón. Sí, estoy viendo cuál me queda por Calogne. Montpellier. Carlino. Carlino es el primer apellido. ¿Cómo? Carlino es el primer apellido. Ah, te pongo con Carlina entonces. Dale.
Gilardi. Ahora yo los voy a nombrar a todos, a ver si están todos bien. Si falta alguno, me avisa. Creo que estamos todos. No, me falta Rodríguez. Los que tengo hasta ahora son Cornelis, Solberger, Esteves, Díaz, López, Damignani, Panibianco, Romero, Bosata, Calogne, Carlino, Giraldi, Rodríguez. ¿Estamos bien? ¿Me falta ninguno? Ah, sí, mira, ahí tengo otro, Salvatierra. Presente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si quieren, esperamos hasta y cuarto. Yo lo anuncié a las 8 para hacerlo más ameno el horario. ¿Ustedes prefieren que sea y cuarto? Les reitero la pregunta. Cuando se anotaron el horario de la cruzada era 8 y cuarto, a las 8. 8:15. Ah, ok. Bueno, entonces lo arrancamos 8 y cuarto. Perdón que lo anuncié a las 8, pero... Esperen que llamar el teléfono y... Me prestan atención un segundo, yo voy a nombrar ahora a los que ya tengo anotados. Si queda alguno por nombrar, porque acá la pantalla se me hace medio complicada, me avisa y lo anoto como presente. Dale. Cornelis, Solberger, Esteves, Díaz, López, Damignani, Panebianco, Romero, Bosata, Calogne, Carlino, Giraldi, Rodríguez, Salvatierra, Arévalo, Godoy, Sepúlveda y de Besoín. ¿Quedó alguno sin nombrar? Ojeda, profesor. Ahí voy. Gracias. De nada.
Ya te agregué, Simone. El cuarto arrancamos, ¿eh? Porque yo pensé que era las 8, disculpe. Tomás, ¿vos la cursaste el cuatrimestre pasado o no? Sí, Ah, no la rendí el segundo parcial. ¿eh? No rendí el segundo parcial. Vos no te presentaste, ahora me acuerdo que me mandaste un mensaje. Sí, sí. Bueno, entonces vas a participar ahora en la clase, que ya escuchaste toda la cursada. Vas a tener la obligación moral de participar en las clases. Disculpame, Juan Cruz. ¿Juan Cruz es tu apellido? ¿Cruz es tu apellido? ¿Tenés otro apellido además del nombre Juan Cruz? No, Juan Cruz Simone, ya está entonces. Bueno, son 8:15, arrancamos, así hacemos la clase de hoy. Antes de terminar la clase, me voy a acordar que les vuelvo a preguntar por la asistencia, si no queda ninguno sin anotar. Por favor, se los pido, así después ya tienen el 75% para poder rendir el parcial, que creo que es lo que exige el doctor Alexis. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema bastante complicado. Bueno, este tema lo voy a dividir en dos clases. El tema que nos convoca hoy es la fe pública, como bien jurídico, y voy a tratar de enmarcar el bien jurídico protegido, es decir, que tratemos de entender entre todos, ya que somos bastante, podemos hacerlo muy dinámico. Entender cuál es el bien jurídico protegido. Yo soy de la teoría de que es indispensable, imprescindible entender cuál es el bien jurídico protegido para entender cuáles son los tipos penales que están alrededor de ese bien jurídico protegido. Esperen que anoto moscoso. De esta manera, ahora vamos a tratar entre todos, tratar de definir qué es lo que el legislador protege a través de todos los delitos que están en el capítulo de delito contra la fe pública. Yo lo que le voy a pedir a todos ustedes es que sean participativos en la clase, cosa de esto que no sea un monólogo, que no construya nada, porque de últimas pueden ir a recurrir a los libros y tratar de encontrar ahí las respuestas a algunas de las interrogantes, pero si la podemos dilucidar acá entre todos nosotros va a ser mejor para todos y la clase va a ser más entretenida. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, puede tomar la palabra cualquiera de ustedes, ¿qué se imagina que hay detrás del concepto de fe pública? ¿Qué es lo primero que se les ocurre?
Es la fuerza probatoria que se le da a ponerle a una escritura. Me gusta la primera parte. La escritura lo discutimos después porque eso ya sería otro tipo de penales especiales, pero me parece que está buena la primera parte de lo que dijo él, que es la fuerza probatoria. ¿Sí? ¿Por qué digo que me parece interesante esa parte de la fuerza probatoria? Porque la fe pública está definida de muchísimas maneras. A mí me gusta mucho la definición que está en el libro de Alexis, que es el libro que nosotros recomendamos para la cátedra, que se podría decir que el bien jurídico tutelado es la fe pública, es decir, la confianza generalizada en la autenticidad y el valor de ciertos objetos, signos o documentos emitidos por el Estado, dice alguna parte de la doctrina. Es decir, para alguna parte de la doctrina la fe pública está enmarcada dentro de aquellos documentos, signos que emite el Estado. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, la moneda, el peso, el billete. Eso lo emite el Estado. Y nosotros creemos que eso que emite el Estado es verdadero porque lo tenemos adelante. ¿Sí? Otra parte de la doctrina dice que esto en realidad queda corto. Porque como bien nos decía Tomás, hay ciertos elementos que no emite el Estado que también hacen fe pública. Y pueden ser los contratos, sean los contratos, las sesiones, las escrituras públicas, los documentos que son de transferencia de inmuebles. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? La fe pública no solamente para parte de la doctrina está resignada a los documentos o los signos que emite el Estado, sino también a otros signos que no son emitidos por el Estado, pero hacen ¿a qué? A la vida normal en sociedad, a las transacciones mercantiles que se pueden dar dentro de los particulares. ¿Me siguen hasta acá? Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este capítulo está dividido en lo que sería aquellas acciones que directamente afectan a la fe pública emitida por el Estado, y después hay otro tipo de falsificaciones que no van directamente sobre la fe pública emitida por el Estado y que tiene que ver con los documentos particulares. ¿Sí? Y ahí vamos a ver la diferencia que hay entre las escrituras públicas, las que no son escrituras públicas, los certificados médicos. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desmembrando el Código Penal de a poco durante el transcurso de estas dos clases. Pero en principio me interesa que vayan delineando que el bien jurídico protegido acá es la fe pública, que la podemos entender como la creencia en la verdad de aquellos signos o documentos que sean o no emitidos por el Estado. Todas las acciones que atenten contra esta fe pública serán castigadas por el Código Penal. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a ir delineando cuáles son las acciones que nos interesan para poder discernir entre acciones que sean típicas y acciones que sean atípicas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sean participativos, por favor, se los pido, porque hablar en una pantalla ya es bastante complicado. ¿Me siguen hasta acá? Yo veo caras que hacen así, eso me hace entender que sí. Bueno, ¿cuál es el primer... ¿Cómo hacemos como para de alguna manera cerrar esto? Esperen un segundito que tengo que mover acá. Corren. ¿Cómo hacemos para de alguna manera unificar esto? Y esto está en el libro, pero yo se los voy a leer, porque tengo acá como una especie de ayuda a memoria, que dice que para unificar este concepto de fe pública se debe admitir que el Estado impone con carácter de obligatoriedad ciertos elementos. El típico ejemplo es la moneda. Y que a la vez impone a los actos jurídicos, que no son emitidos por el Estado, ciertas formas materiales que son destinadas a los objetivos legalmente previstos. Por ejemplo, para comprar o vender una propiedad, ¿qué necesitamos? Una escritura pública. Esa escritura pública hace fe. ¿Sí? Cuando se falsifica o se altera alguna escritura pública, lo que se está vulnerando es la fe pública, es decir, aquello que aquello que el Estado le ha asignado el carácter de para proteger la transacción de fondo. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va el bien jurídico protegido? Es un bien jurídico protegido difuso. No es fácil de delimitar, no es como el bien jurídico protegido propiedad, donde decimos, bueno, la propiedad es lo que le pertenece a alguien, para decirlo brutalmente, pero lo podemos enmarcar más fácilmente que el bien jurídico fe pública. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces vamos a ir directamente al primer artículo del Código Penal. El primer artículo del Código Penal que nos interesa analizar es el artículo 282. Que dice que será reprimido, la pena no importa, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República
el que le introdujera, expendiera o pusiera en circulación. Lo primero que tenemos que ver es que el artículo 282 plantea diversas acciones. ¿Sí? Alguno tiene el código ahí, las va a poder leer. Las acciones son 4. Falsificar moneda, introducir moneda, expender moneda o ponerla en circulación. Estas son las 4 acciones. Las 4 acciones son independientes entre sí, más allá de que se pueden dar supuestos de que el mismo autor cometa las acciones. Pero son 4 tipos penales diferentes. ¿Sí? Y tiene un requisito legal que no puede ser sorteado para entender que estamos dentro del artículo 282. Y el requisito legal es que tenga curso legal en la República. ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo falsificar una moneda que no tiene curso legal en la República, porque no tiene ningún sentido. Y hago una aclaración. En el mismo Código Penal, después hay otra norma, que la vamos a explicar en su momento, pero se las anticipo ahora, que equipara a la moneda de curso legal con otro tipo de monedas. Por ejemplo, con las monedas legales en otros países. ¿Se entiende? O sea, cuando yo hablo de falsificación de moneda, estoy hablando de falsificación en principio de pesos argentinos. Pero no obsta por el articulado del Código Penal que se puedan falsificar otras monedas. ¿Sí? Es un artículo que dice equiparación de la moneda del curso legal, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento. Pero para que entiendan esto, es indispensable que para el 282 la falsificación sea de moneda de curso legal en la Argentina. ¿Cuál es la moneda de curso legal en la Argentina hoy por hoy? Es el peso. O sea que, para simplificarlo de un modo muy burdo, podemos decir que este tipo penal reprime la falsificación de pesos. ¿Sí? De un modo muy burdo, esto es. Pero esta es una de las acciones penales que tiene el artículo 282. La otra acción penal que tiene el artículo 282 es introducir. La otra es expender. Y finalmente la última es poner en circulación. ¿Sí? Vamos a ir por una. La primera que tenemos que analizar es falsificar. ¿Qué se les ocurre que es falsificar? Sería copiar la moneda de curso legal, hacerla pasar como si fuera verdadera y es falsa. Perfecto. O sea, falsificar, ¿qué es? Copiar algo. Copiar lo que es de una cosa, copiarla. ¿Sí? Copiarla de tal manera que tenga todos los elementos que hacen al elemento original, o sea, al documento original, falsificarlo de tal manera que aquel que la recibe la pueda, si bien recibe moneda falsa, pueda creer que sea verdadera. Y este es un requisito que quiero que se lo graben porque es indispensable, por lo menos para mí, que es el requisito de expendibilidad. Y esto va a tener influencia en la tentativa o la tipicidad de la conducta, que son temas que vamos a analizar ahora mismo. ¿Sí? Una falsificación, para que sea relevante penalmente hablando, tiene que ser expendible. ¿Qué significa expendible? Que le pueda hacer creer a un número indeterminado de personas que lo que tienen frente de sí es una moneda verdadera cuando en la realidad es una moneda falsa. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? ¿Sí? O sea, yo no puedo falsificar un billete de 3 pesos, porque el billete de 3 pesos no existe. Pero tampoco puedo falsificar un billete de 500 pesos haciéndolo de color azul. Porque nadie, ningún ser humano común, ningún ser humano que esté metido dentro del conocimiento básico de lo que sería el papel moneda, puede creer que un billete de 500 pesos pueda ser azul. ¿Se entiende? El billete de 500 pesos en la Argentina es verde. ¿Se entiende? Si no cumple con ese requisito de expendibilidad, muchos autores, de los cuales yo me incluyo, piensan que estamos hablando de una figura atípica. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de lesión real al bien jurídico protegido. ¿Me siguen? El requisito de expendibilidad es indispensable para la falsificación de la moneda. ¿Sí? Vamos con la otra acción, que es introducir. ¿Qué significa introducir moneda? Esto es, desde el lado extranjero, o sea, desde el extranjero, fuera de las fronteras de la Argentina, se introduce moneda a la República Argentina. Esta es otra de las acciones. Y acá podemos ver no de los problemas, sino de esas fisuritas que se pueden encontrar en la explicación, que es, ojo, que puede suceder dos cosas. Que el que la falsifique afuera del país y sea el mismo que la introduce. ¿Sí? ¿Se entiende? O bien, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, que el que la falsifica no es aquel que la introduce.
O sea, la falsifica una persona llamada Pepe, ¿sí? Y la introduce una persona llamada Carolina. ¿Me siguen? Son dos acciones independientes, que a veces pueden confluir en la misma persona, es decir, esa persona puede ser la misma que la produzca y la haga introducir al país, como puede ser que no. Pero las acciones son bien diferenciadas una de otra. ¿Sí? Y se castiga con la misma pena falsificar que introducir moneda. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, la otra acción es expender. ¿Qué se les ocurre que es expender? Que en los casos anteriores no hablaba de usar la moneda. ¿Cómo? En los casos anteriores no se hablaba de usar la moneda, ponerla Claro, en circulación. muy bien, es excelente lo que dice Tomás. Acá, los primeros dos casos estamos hablando de una persona que falsifica o introduce, pero no pasa nada con esa moneda. Solamente la falsifica o la introduce. En cambio, en la tercera acción, que es expender, es usar la moneda falsificada como si fuera verdadera. Es decir, entregarla como un medio de pago, para que entiendan el concepto. ¿Sí? Y acá se requiere la presencia de dos personas. Una persona que es la que expende la moneda y una persona que la recibe como si fuese verdadera. En la otra, la acción era solamente una persona. ¿Sí? Por supuesto que la persona que recibe la moneda no comete ningún delito. Después vamos a ver que el Código Penal reprime ciertas acciones con las personas que reciben la moneda. Pero en principio, la persona que recibe la moneda no comete ningún delito, pero es necesaria para la acción de expender. ¿Se entiende? Sin esta persona que reciba la moneda no se puede cometer la acción de expender moneda. ¿Dudas? Ya a mí se me ocurrió. Si la recibe de forma gratis y después la usa, ahí sí o no. Ahí está penado, ahí sí está penado con una pena muy inferior, pero ya vamos a llegar a ese artículo. Pero en principio, para el 282 se requiere una persona que reciba la moneda como si fuese verdadera. ¿Sí? Y entonces la contratación es un sujeto. Sí. No ¿Esto tiene que ver también con lo del requisito de falsificar? ¿Que se usaba el de expender en el requisito de falsificar o cómo es? No, expender y expendibilidad, si bien suenan parecidos, son dos conceptos diferentes. Ok. ¿Sí? El concepto de expendibilidad hace a la tipicidad. Para que pueda hablarse de falsificación de moneda, lo que se necesita es que esa moneda sea expendible, es decir, que pueda hacer creer a un número indeterminado de personas que lo que tiene frente a ella es moneda verdadera. ¿Me siguen? Por eso les ponía el ejemplo del billete de 500 pesos azul. Nadie, con un mínimo conocimiento del billete del papel moneda en la Argentina, va a recibir un billete de 500 pintado de azul. ¿Sí? Entonces no hay afectación al bien jurídico protegido, entonces algunos dicen, yo creo que la conducta es atípica, porque no cumple con los requisitos mínimos para ser una falsificación. ¿Sí? Que es hacer creerle a la persona que la recibe, que tiene enfrente moneda verdadera cuando en verdad la moneda es falsa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? La otra acción que está metida en este artículo 282 es poner en circulación la moneda falsa. Entonces, la pregunta que se nos plantea es ¿qué diferencia hay entre esta acción y expender la moneda? ¿Sí? Porque parecería que son sinónimos. A le da a B moneda falsa y parecería que le está poniendo en circulación. Pero eso en realidad es expender moneda falsa, que tiene el requisito que necesitan dos personas. ¿Sí? Una A que da y una B que recibe como verdadera. En cambio, poner en circulación no se requiere de la segunda persona. Esta acción es, por lo general, para que se entienda, es cuando uno lo mete en aparatos mecánicos o en alcancías. ¿Me siguen? Yo agarro un montón de billetes y los meto en el mercado, los meto a través del aparato mecánico, por ejemplo un cajero, los meto ahí sabiendo que son falsos. Yo no necesito una persona B que reciba creyendo que lo que está recibiendo la moneda es verdadera. Sino yo lo que hago es lo meto en el circuito comercial. ¿Sí? De ahí que después de analizar todas estas acciones, mucha parte de la doctrina diga
que en realidad también con este tipo penal en particular lo que se protege es el mercado cambiario y el mercado transaccional de las operaciones las operaciones en pesos en la Argentina. Porque yo extendiéndola o bien introduciéndola en el mercado, lo que estoy haciendo es afectando el valor de la moneda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más billetes que los que debería haber, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo soy parte de una maquinaria que termina lesionando, que es un delito pluriofensivo que termina lesionando, entre otras cosas, el mercado de transacciones en la Argentina. ¿Me siguen? Esto está muy bien explicado en el libro, pero ¿me siguen? La única que me hace así muy contenta es Mara, el resto no me contesta Profe, nada. ¿a qué se refiere con alcancías? Es una muy buena pregunta. Ponele, cuando había cospeles, ¿te acordás? Cuando había teléfonos que andaban con monedas. Estoy hablando de una época que no existía el celular, que yo la viví. Uno ponía monedas de 25 centavos, Ya, Mara, vos bien. la viviste también. Uno ponía moneda de 25 centavos y de repente vos no se lo dabas a nadie, pero le ponías al teléfono una moneda falsa. Si vos quizás no eras la persona que habías falsificado la moneda, ¿sí? Pero eras la persona que a sabiendas de la falsedad metías la moneda falsa en el teléfono. ¿Sí? ¿Te queda claro esto? Sí, me quedó claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Si no sé de la falsedad de la moneda, por ejemplo, y la introduzco, la pongo en circulación. Si no sabés de la falsedad de la moneda, o sea, si vos Sí. no tenés conocimiento, vos no estás cometiendo el delito de poner en circulación, porque te falta el elemento subjetivo, que es el conocimiento y voluntad de cometer el tipo objetivo. Vos no tenés el conocimiento de que la moneda es falsa, por consiguiente tu acción es irrelevante penalmente. Sería atípica, porque no tenés dolo. No tenés dolo de falsificar, no tenés dolo de introducir, no tenés dolo de expender, no tenés dolo de poner en circulación. ¿Sí? Después va a haber una salvedad con relación al conocimiento y la puesta en circulación de vuelta, que lo vamos a ver en artículos más adelante. Pero está buena la aclaración. ¿Entienden todos la pregunta que hizo Mará? ¿Sí? Por supuesto que esta falta de conocimiento afecta la tipicidad. Pero ojo, ¿cuál es el dolo que se requiere en la falsificación? ¿Cuál se les ocurre que es el dolo que se requiere en la falsificación? El conocimiento. ¿Dolo directo puede ser? ¿Cómo? ¿El dolo directo puede ser? Sí, pues, solamente para mí es compatible con dolo directo. Pero, ¿qué tipo de dolo es? ¿Qué tipo de conocimiento es? Saquémoslo de la parte de dolo directo, eventual, culpa. No. Miremoslo desde la parte práctica, desde la parte de la faz técnica. ¿Qué es el dolo que se requiere cuando uno falsifica moneda? ¿Cuál es el conocimiento que tiene que tener el sujeto activo? ¿De qué es falso la moneda? Que no. Está tratando de hacer algo que es falso que pase por verdadero. O sea que está tratando de imitar o copiar la moneda falsa. ¿Sí? El dolo que se requiere para introducir moneda, lo que se requiere es que el sujeto activo conozca que está introduciendo moneda falsa dentro de las fronteras del país. ¿Sí? El que le está expendiendo tiene que saber que le está entregando a un sujeto B moneda que es falsa. Sin ese conocimiento no está expendiendo moneda falsa, ¿se entiende? Porque él también está cayendo dentro del desconocimiento de que la moneda es falsa. Por eso parece muy oportuna la pregunta de Mara. ¿Sí? Por supuesto, todas estas acciones son dolosas, no se admite la forma culposa. ¿Sí? Son dolosas, absolutamente dolosas. No se me ocurre cómo pensar un tipo penal culposo con relación a estas acciones. Porque se requiere conocimiento y voluntad del tipo penal. ¿Sí? Esta es la definición que a mí me gusta de dolo. ¿Sí? Esperen que se sumó alguien. ¿Quién se sumó recién? Méndez Cirila. Méndez Cirila. Espérame que te pongo presente porque después se me hace un problema, si no. Gracias. Yo también me conecté a las 20:15. Moscoso Mónica. ¿Cómo? No te escuché. Moscoso Mónica. Moscoso Mónica. Deleteame el apellido. Hola, doctor. Ya te anoté. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Yo también entré a las 20:15. Carlos Vázquez.
Vázquez. Listo. Profesor, yo también, Rodríguez Jessica. Ya te anoté. Listo, buenísimo. Yo también, profesor Ulises Vila. Rodríguez Jessica. ¿Y? Tengo a Rodríguez. Joana, Rodríguez Mara y Rodríguez Jessica. ¿Estamos bien? Listo, buenísimo, gracias. Sí, profe, está bien. Yo también, profe Ulises Vila. Che, ¿es que no me escuchan? Sánchez. Te anoté como Sánchez. Bueno. ¿Está bien? Vamos, Vila Sánchez. Sánchez también. Ahí Mabel Roda. Roda, Mabel. Mabel Roda, ¿Roda es tu apellido? Roda, sí. Recién me pude conectar. No habrá problema. Ahí está. Ya te anoté. Gracias. Toda la lista antes de conectarse, le voy a leer toda la lista para que queden todos presentes. Bueno, seguimos con esto. Entonces, entienden que las acciones son 4, que muchas de ellas pueden concurrir en la misma persona. Puede ser la misma persona que falsifica, aquella persona que le expende. ¿Se entiende? El sujeto A la falsifica en la casa y es la persona que se le entrega al sujeto B. ¿Sí? Por supuesto que es una sola acción. ¿Sí? Pero puede darse el caso de que el sujeto A falsifique y sea el sujeto B el que con conocimiento de que eso es falso se lo entrega al sujeto C. ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo que ponerla en circulación. El sujeto A falsifica, se le entrega a un sujeto B, que el sujeto B es quien la pone en circulación. Entre el sujeto A y B puede haber algún tipo de participación, pongámonos de acuerdo. Sí, algún tipo de acuerdo entre ellos, donde dice, yo la falsifico, yo te la entrego a vos, vos se la llevas al cajero. ¿Sí? Seguimos entonces con el análisis de este tipo penal. Este tipo penal, allá a simple vista, como ustedes pueden ver, se relaciona con otros tipos penales. Otros tipos penales que, haciendo un relevamiento de la doctrina, la mayoría de la doctrina entiende que son el contrabando, la estafa, el encubrimiento y con la tenencia de elementos conocidamente destinados a la falsificación, que es un tipo penal autónomo que ya lo vamos a ver. Lo que a mí me parece que hay que contrarrestar es que a los términos del contrabando, la moneda falsa no puede ser considerada como mercaderías o objetos, por lo tanto no tiene una relación directa con el delito de contrabando. Pero con la estafa existe una multiplicidad de hechos y formas de comisión con la falsificación. ¿Me siguen? Puede haber diferentes tipos de concurso con la estafa. Yo puedo pagarle a alguien con moneda trucha, con moneda falsa, y además de cometer el delito de expender moneda, estaría cometiendo el delito de estafa, porque luego incurrir en un error que presupone una disposición patrimonial. Pero eso es muy casuístico, hay que analizar el caso a caso, si se da un concurso real, un concurso ideal, un concurso aparente, si el ardid fue básicamente esto, pero eso es muy casuístico, hay que analizarlo caso a caso. Pero tiene una relación con la estafa, una posible relación con la estafa por lo menos. ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, en el libro de Simas decía cuando se pagaba con moneda falsa. Por ejemplo, ahí concurre con el, para mí ahí, el capítulo es para mí ahí concurre, hay una concurrencia de delitos. ¿Sí? En cambio, con el encubrimiento, que es otro de los tipos penales con los cuales se relacionan los delitos de falsificación, la cuestión es más compleja. Les explico por qué. Ya van a ver encubrimiento, pero el encubrimiento es donde yo no puedo saber cuál es el delito anterior, para llamarlo a grandes rasgos, pero yo lo estoy encubriendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no me pueden acreditar que yo robé el auto, pero yo tengo el auto en mi poder. Por consiguiente, a mí me pueden decir encubrimiento por receptación. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Si a mí me agarran con moneda falsa, pero no pueden acreditar que fui yo el que la falsifiqué, me podrían condenar, me podrían culpar, me podrían hacer entrar dentro del tipo penal de encubrimiento por receptación, porque yo recibo moneda falsa. Pero para eso yo necesito saber, o sea, necesito poder probar que la persona que la recibe a sabiendas de que esa moneda es falsa. Es decir, que no tiene que tener conocimiento de que es falsa. ¿Cómo? Es decir, que la persona que recibe la moneda falsa, por ejemplo, no tiene que tener conocimiento.
Si el que ¿De qué recibe la falsa? moneda falsa tiene conocimiento de la falsedad, y yo no puedo acreditar que es el que la falsifica, está cometiendo el delito de encubrimiento. Si no tiene conocimiento de la falsedad, ¿sí? Si no tiene conocimiento de la falsedad, no se le puede imputar el encubrimiento porque él no tiene ningún tipo de dolo de recibir moneda falsificada. ¿Se entiende esto? Marco, Sí, perfecto. Sí, perfecto. es necesario el conocimiento. Sin conocimiento y sin voluntad de cometer el tipo objetivo, no hay tipicidad. ¿Se acuerdan de Penal 1 esto? No sé cuándo usaron Penal 1, pero ¿se acuerdan que a grandes rasgos el dolo es el conocimiento y voluntad de cometer el tipo objetivo? Si yo no tengo conocimiento de lo que estoy recibiendo, la moneda es falsa, no estoy cometiendo ningún delito. Ahora, si yo tengo conocimiento, podría decir que estoy recibiendo moneda falsificada y como no pueden probar que la falsifiqué, me podrían decir que soy encubridor. ¿Sí? Vuelvo a esto es casuístico, es caso a caso, no hay una regla general. Se analiza caso a caso. ¿Sí? ¿Les parece que seguimos con el análisis? El artículo 283 del Código Penal dice: será reprimido con una pena el que cercenare o alterare moneda de curso legal, o el que le introdujere o expendiere o pusiera en circulación la moneda cercenada o alterada. Por supuesto que no voy a volver a explicar lo que es introducir y todo eso. Lo que sí me parece necesario es que hagamos algún análisis sobre lo que es la acción de cercenar la moneda. ¿Qué significa la acción de cercenar moneda? Implica la acción de cortar o disminuir alguna cosa. La palabra cercenar, ¿sí? De ahí que en definitiva el cercenamiento consiste en extraer una porción de metal valioso que integra a la moneda. ¿Sí? La mayoría de la doctrina, con la cual yo estoy de acuerdo, piensa que esta forma de falsificar la moneda, o sea, de cercenar la moneda, que es una forma de falsificarla, porque estoy afectando el valor de la moneda, ¿sí? Solamente se puede hacer sobre moneda metálica, pero una moneda metálica que represente el valor de lo que vale. ¿Sí? El peso argentino no vale un peso argentino en el metal. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Matías me dice que sí. Yo no entendí. Es una figura dolosa, por supuesto, como todas las anteriores, ¿y cuándo se perfecciona? O sea, ¿cuándo el delito pasa a estar consumado y deja de estar tentado? Cuando la moneda alterada es cercenada o alterada. Vamos un paso más atrás, ahora que les acabo de decir esto de la tentativa. ¿Cuándo se les ocurre que puede haber falsificación en grado de tentativa? Falsificación de moneda. ¿Cuándo se les ocurre que puede haber? Cercenamiento ya sabemos, cuando yo, hasta que no le corto un pedacito de metal a la moneda, no tengo la acción consumada. ¿Sí? Por supuesto admite la tentativa, que me agarre justo antes. ¿Sí? Ahora, en la falsificación, ¿cuándo se les ocurre que puede, cuándo se les parece que puede presentarse la tentativa? Cuando la persona no cree que la moneda sea real. No, porque estamos hablando de la persona que falsifica, no de la que la recibe. ¿Cuándo les parece que el sujeto activo del delito de falsificar moneda puede caer en tentativa? Cuando se tienen los materiales para falsificar, pero no se inició el proceso. No. Si no se inició el proceso, no hay acción de falsificar. Está bien. Cuando no llegó a Ponerse en circulación. Cuando no llegó a terminar el proceso de falsificación, o sea, cuando empezó a hacer el billete y el billete no lo terminó. Pero acá tenemos un problema y se los planteo como una inquietud porque la doctrina está media discordante con relación a esto, no se ponen de acuerdo. Les doy mi opinión y les digo cuál es el problema que se plantea. Si un billete no está terminado, no es expendible. Nadie aceptaría un billete a la mitad. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces parecería que si bien la tentativa es válida, como diciendo, bueno, yo empecé a fabricar un billete de 1000 y me quedó por falsificar un 0, hice 3 ceros nada más. ¿Sí? ¿Me entienden? Parecería que el delito de falsificación quedaría en grado de tentativa, pero ojo, que ese billete no es expendible. Por lo tanto, algunos podrían pensar que la acción es atípica.
Ni siquiera es una acción tentada. ¿Me entienden? Porque es una discusión que tiene la doctrina, que yo se las comento, tampoco tienen que hacer un estudio muy minucioso sobre esto, pero yo se las comento para que vean que hay ciertos problemas con relación a la falsificación y la tentativa. Ahora, ¿cuál es la acción previa de la consumación con relación a introducir? Ese delito admite tentativa. ¿Sí? Es cuando me agarran en la frontera. Con expender, cuando el sujeto ve que es aquel que recibe la moneda, se da cuenta que la moneda es falsa. Yo no la puedo expender si no termino de hacer mi acción. Queda en grado de tentativa. ¿Sí? ¿Qué sería poner en circulación? ¿Cuál sería la tentativa de eso? Cuando yo la voy a introducir dentro del cajero y el cajero me la rechaza. Queda en grado de tentativa. Por supuesto, punible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sigo. Vamos al artículo 284. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiera recibido de buena fe, escuchen esto, recibido de buena fe, o se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de multa. Esto es lo que preguntaba hoy Mara. El sujeto B recibe la moneda sin saber que la moneda es falsa. ¿Sí? La recibe sin saber que la moneda es falsa. Por eso la recibe de buena fe. Pero, en vez de decir, uy, qué mal, me metieron moneda falsa, ¿qué hace? La vuelve a meter en el mercado, afectando así al bien jurídico protegido. Por supuesto que la pena es muy inferior al que falsifica, que la otra tiene pena de prisión, esto tiene pena de multa. Pero ¿cuál es la acción típica? Haber recibido moneda falsa de buena fe, es decir, sin conocer que la moneda que estoy recibiendo es falsa, yo la recibo, la acepto como verdadera, y en vez de decir, bueno, ya está, perdí, y quedármela porque perdí, no, voy y trato de meterla de vuelta en el sistema. ¿Sí? Ya sea expendiéndola, o sea, dándosela a un sujeto C, o sea, introduciéndola en el mercado por alguno de los mecanismos alterados, de los mecanismos mencionados. ¿Entienden cuál es el tipo penal este? Es un tipo penal doloso, que requiere dos cosas. Primero, haber recibido de buena fe, y segundo, con ese conocimiento de que la moneda en realidad terminó siendo falsa, yo la vuelvo a introducir en el mercado. ¿Me siguen? ¿Sí? Sigo con el Código Penal. Bueno, el artículo 285 es este artículo que yo les decía, que solamente lo voy a leer como para que lo sepan, pero para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda nacional. ¿Se acuerdan que el artículo 282 decía moneda de curso legal? Bueno, esto es a la moneda nacional, o sea, aquella equiparación hace referencia a esta, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas, y bueno, y enumera una serie de elementos y de documentos que son equiparados al artículo 282. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre todas aquellas cosas, y solo sobre aquellas cosas que dice el artículo 285, se pueden cometer cualquiera de las acciones del artículo 282. O sea, en conclusión, se puede falsificar dólares en la Argentina, porque se está falsificando moneda extranjera, o euros. ¿Sí? Con los mismos requisitos, tiene que ser expendible, ¿sí? El mismo requisito del tipo subjetivo, se tiene que saber de lo que se está hablando, que lo que se está haciendo es falsificando moneda, es decir, tiene que haber una intención clara de hacer pasar lo falso como verdadero. ¿Sí? ¿Me siguen? Doctor, una consulta. No me digas, doctor. Sebastián. Doctor, esto del 285 en cuanto a la moneda extranjera, ¿no se contrapone a lo del Código Civil que habla de que la moneda extranjera no tiene curso legal, sino que debe ser tomada como una cosa? No, si bien es una cosa según el Código Civil, ¿sí? Acá lo que se está diciendo, se está haciendo una comparación a los fines del tipo penal. ¿Por qué? Porque el tipo penal parecería que solamente castiga, falsificar, introducir, expender y poner en circulación la moneda de curso legal. Pero ¿qué pasaba?
la realidad de los hechos dicen que, que solamente no se falsificaba moneda de curso legal, sino que también se falsificaban otras monedas, y esas monedas, que si bien no eran de curso legal en la Argentina, terminaban afectando al comercio, que es otra de las cosas que se protege. ¿Te acordás que te dije que era pluriofensivo este delito? Entonces, lo que hizo el legislador penal es decir, no, miren, las acciones penales del 282 pueden ser también cometidas sobre la moneda extranjera y toda esta serie de documentos, que en el libro de CIMAS están explicados qué significa cada uno de ellos, y que nosotros, por una cuestión de tiempo, no vamos a ver. Pero la aclaración está buena, pero no para el tipo penal, equipar el tipo penal. ¿Sí? Equipar a la moneda de curso legal con la moneda extranjera y con todos los elementos de 285. Y vuelvo a hacer esto, como estamos hablando de derecho penal, solo con los elementos que están mencionados en el 285. ¿Sí? Por el principio de legalidad. No con cualquier otro elemento, porque solamente pueden falsificarse aquellos que están en el 285 exclusivamente. ¿Sí? Sigo. Vamos con el artículo 287 y ya vamos a ir cerrando esta parte porque después vamos a entrar en otros artículos. El artículo 287 dice que será reprimido con una pena el funcionario público, el director o administrador de un banco, de una compañía, que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualquier otra actividad. Las acciones son dos: fabricar o emitir. Perdón, fabricar, emitir o autorizar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El artículo requiere que sea un funcionario público. Por supuesto, un funcionario público que tenga entre sus potestades la posibilidad de fabricar, emitir. No cualquier funcionario público. ¿Sí? O un director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare, emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda. ¿Sí? Fabricar es fabricar. Emitir es emitir. Y autorizar es la fabricación de moneda. Es decir, el funcionario público que autoriza a quien fabrica que emita una cantidad de monedas que no está autorizada por la ley. ¿Entienden cuál es el tipo penal acá? ¿Entienden o no? Me bancan un segundo que voy a buscar agua porque me estoy quedando sin voz. Déjenme un segundo. ¿Me ven? Bien. ¿Entienden cuál es el tipo penal? ¿Vos, Ignacio, entendés cuál es el tipo penal? No te escucho. Sí, lo entendí. Bien, es un tipo penal especial. Lo puede cometer el funcionario público o, como dice el artículo penal, se los voy a leer textual, el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda. ¿Sí? El bien jurídico protegido es que se ponga en circulación moneda o valores que no estén autorizados legalmente. ¿Me siguen? O sea, ¿qué se protege? De vuelta, la indemnidad del patrimonio de la moneda argentina. Si se autoriza, si alguien emite más dinero del que está autorizado legalmente a emitir, lo que está haciendo es afectando el patrimonio. ¿Sí? Pero el patrimonio no en términos de patrimonio personal, sino el patrimonio del Estado. ¿Sí? Donde el Estado debería tener el control de la cantidad de moneda que está circulando dentro del país. ¿Sí? Bueno. Con esto, con esta parte, yo creo que terminamos la parte que a mí me interesaba ver hoy. Lo que les recomiendo para la próxima clase, que no sé si no lo voy a dividir en tres clases esto, voy a tratar de hacer. Ahora voy a hacer un repaso muy por arriba de los artículos 288 y siguientes del Código Penal, para hacer algunas salvedades nada más, pero me parece que ya estamos como para... Primero, antes de avanzar, ¿tienen alguna duda con relación a alguno de los tipos penales que vimos hasta ahora? Aprovechenme ahora, porque yo ya estoy a punto de terminar la clase, así ya arrancamos después con el 288 y después en la tercera clase vemos lo que sería falsificación de documentos. ¿Tienen alguna duda con relación a lo que vimos hasta ahora?
¿No? ¿Puedo avanzar un poquito? Así nos quedamos con menos temas para las próximas clases, hacemos un repaso después antes del parcial. ¿Puedo avanzar un poquito? El artículo 288 dice, tendrá pena el que falsificare sellos oficiales. Fácil, la misma acción. Falsificar sellos oficiales. La misma acción, copiar algo por verdadero, pero en este caso, en vez de ser papel moneda, son sellos oficiales. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. Lo que la ley pretende castigar acá es la falsificación del instrumento sellador en sí mismo, no del sello. ¿Entienden la diferencia entre el sello, la estampa, lo que queda en el papel, del instrumento sellador? Lo que se castiga es la falsificación no de la estampa, sino del aparato sellador. ¿Lo entienden esto? O sea, sería lo que representa el sello. ¿Alguno de ustedes fue a tribunales alguna vez? En la época que se ponían sellos. Ahora ya no se ponen sellos, todo por internet. Pero yo cuando trabajaba en tribunales, hace mucho tiempo, había una cosa que se llamaba cargo. Que era cuando llegaba un papel, se le ponía un sello con una fecha y una hora. ¿Sí? Lo que no castiga la ley es lo que queda impreso. Eso no es la falsificación de la que está hablando la ley. No es lo que queda impreso. Lo que castiga la ley es falsificar el sello. ¿Sí? ¿Sería esto? Eso, falsificar el... Bueno, yo señalo, pero bueno, Mara está mostrando una cosa. Falsificar el aparato sellador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que trata de proteger la ley es que con ese aparato sellador después se hagan otra multiplicidad de falsificaciones. ¿Se entiende? Tomás, ¿entendés? Sí, sí, entendí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Todos entienden? ¿Sigo entonces? Voy a hacer una definición de sello oficial. Dice que es todo objeto utilizado por autoridad pública, no importa qué nivel, nacional, provincial o municipal, para darle autenticidad a ciertos documentos mediante la impresión o grabado en relieve de la imagen que se presenta en el documento. Sí, esta definición está en el código de Alexis. ¿Sigo? ¿Cuándo se consuma? Cuando se termina de hacer el instrumento, eso que mostraba Mara. Por ejemplo, por supuesto es un delito que admite tentativa, es decir, cuando yo empiezo a hacer el aparato sellador y no lo logro. ¿Sí? Es una conducta de peligro. ¿Por qué es una conducta de peligro? Porque si bien afecta directamente al bien jurídico protegido, lo cierto es que lo que se protege es que ese aparato no sea utilizado en el futuro. Es decir, yo puedo falsificar un sello y nunca utilizarlo. Y por lo tanto nunca generar un bien jurídico, nunca generar una lesión al bien jurídico que se pretende proteger. ¿Sí? Pero ya estoy cometiendo el delito igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no? ¿Sí? Matías me dice que sí, entienden todos. Bueno, después está la falsificación de papel sellado, sellos de correos o telégrafos y efecto timbrado. Esas son, básicamente, busquen en los libros, en la doctrina, ahí qué significa papel sellado, porque si no se nos va a hacer muy largo, pero podemos entender que aquel documento que lleva impreso un valor determinado. Eso es un papel sellado. ¿Sí? Los sellos de correo o telégrafo son los que comúnmente se conocen como estampillas de correo o franqueo postal. Yo les voy haciendo el resumen que tengo acá. Bueno, ¿cuándo se concreta este delito? ¿Cuándo se consuma este delito? Por el solo hecho de falsificar el papel sellado. No es necesario que se haga uso de ese papel sellado. ¿Sí?
Yo termino de falsificar el papel sellado y ya estoy cometiendo el delito. No es necesario que vaya a ninguna repartición pública ni a ningún lugar a hacer valer ese papel falsificado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Es decir, al utilizar el instrumento falsificador, por así decirlo. ¿Me repetís, por favor? Es decir, al utilizar el instrumento. No, lo del instrumento es el artículo anterior, es el inciso anterior. Ah. ¿Sí? No, está bien, me quedé, perdón. En los dos no necesito de ninguna manera utilizarlo. Yo en los dos necesito tener la falsificación hecha. ¿Sí? Yo cometo el delito cuando tengo el sello falsificado, el sellador falsificado, independientemente de que yo lo ponga o no sobre el papel. ¿Sí? Y en esto es lo mismo, yo necesito tener el papel sellado falsificado aunque nunca lo use. ¿Sí? El delito se comete igual. ¿Me seguís, Marcos? Sí, perfecto. Y ahí no hay tentativa, entonces. ¿Por qué decís que no hay tentativa? No sé quién habló. Mara. No, porque si no necesito usarlo, o sea, si no circula, si no lo pongo en ningún lado. Ah, no, igual ahí se consuma, está bien. Consuma. ¿Hay tentativa? ¿Cuándo hay tentativa? Cuando yo empiezo a hacer el instrumento sellador y alguien me interrumpe. Claro. Por una acción ajena a mí, no puedo determinar de hacerlo. O cuando estoy por terminar el papel sellado y viene una policía y me agarra y me dice, che, no podés, estás haciendo esto que no se puede. Pero vuelvo a esto, se consuma sin necesidad de que yo, en el caso del aparato sellador, lo utilice. ¿Sí? Acá Estefanía preguntó, o sea que con solo teniendo el papel sellado falsificado en mi casa yo estoy cometiendo el delito, ¿no? Sí. Siempre y cuando haya sido la que la falsificó y siempre y cuando lo tengas a sabienda de que es falso. Me pone claro, ¿eso significa que lo entendiste? Bueno. Después tenemos la impresión fraudulenta de un sello verdadero. La conducta descrita en este artículo, la impresión fraudulenta de un sello verdadero. En términos sencillos se trata de la impresión ilegal de un sello verdadero, sea porque quien lo utiliza no se encuentra autorizado para hacerlo, o sea porque la persona facultada lo hace de manera ilegítima en un supuesto no autorizado por la ley. Acá el sello es verdadero, pero lo que está mal es el uso. ¿Queda claro? El delito se consuma con la realización de la conducta típica, es decir, con la sola impresión del sello verdadero y con independencia del uso que se le pretenda dar al documento ilegítimamente sellado. Acá el sello es verdadero, pero está utilizado ilegalmente. ¿Está claro? Ya me estoy quedando sin voz. Bueno, falsificación de marcas y contraseñas. El de falsificar marcas, falsificar es la acción que ya venimos hablando. Contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para constatar pesas o medidas. Bueno, esto es las mismas acciones, pero se tienen que realizar sobre aquellos elementos que están enumerados en el Código Penal. Los que les recomiendo para esto es cuando estudien, tengan el Código Penal al lado para saber cuáles son las acciones, cuáles son los elementos sobre los cuales la acción de falsificar puede recaer. Sí, acá hacer una enumeración de lo que está en el Código Penal no tiene mayor sentido. ¿Sí? En el código, yo se los voy a decir ahora por arriba, pero si consiguen alguna doctrina, ¿qué son las marcas? O sea, las cosas sobre lo que pueden caer estas acciones son marcas, contraseñas o firmas. ¿Sí? Los delitos se consuman en el momento en que se realizan las acciones típicas. Y no requieren ningún resultado, es como en el otro. No requiere que sea utilizado, no requiere que se genere un perjuicio. Cuando yo falsifico alguna de las cosas que dice el Código Penal, estoy cometiendo la acción. Carlos, ¿me seguís? Sí, le iba a consultar en cuanto... Usted dijo que era un delito de peligro el hecho de tener un aparato sellador, ¿no? Eso dice
y no se puede, digamos, como disputar la constitucionalidad de eso, por ahí yo tengo un aparato, un sello en mi casa y no hago nada con eso, sino que, no sé, lo obtuve por alguna razón. ¿Por qué? Porque supuestamente ese aparato sellador sirve para algo que tiene cierta virtualidad. ¿Sí? El solo hecho de tenerlo en tu poder y no tener la potestad para tenerlo, ¿sí? Para el Código Penal ya tipifica tu acción. Y yo no veo problemas con la constitucionalidad de eso. Yo no veo problemas. Quizás vos puedas ver un problema con la constitucionalidad. Yo no veo, ni porque veo que se afecta, o sea, no hay una afectación al principio de lesividad. Yo creo que se afecta, que hay una afectación real al principio, o sea, que hay una afectación real al bien jurídico protegido, que es la fe pública. Yo no veo algún problema ahí con que haya una violación o no al principio de lesividad. Porque lo que se sanciona no es la utilización, sino la falsificación. ¿Sí? De última, si vos sos el que lo falsifica el sello y lo usa, tendrás algún tipo de concurrencia material o ideal con algún otro delito. ¿Sí? Pero el solo hecho de tener el sello, el aparato sellador constituye delito. Porque no lo puedes tener, lo pueden tener solamente los órganos del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿viste los sellos medalla de los juzgados? No pueden estar por cualquier lado de los sellos medalla de los juzgados. Lo tienen que tener los juzgados. Bien. Fabiana, me ibas a preguntar algo. Sí, es el solo hecho de tener el sello, por ejemplo, no sé, yo me lo robé del juzgado y lo tengo. ¿Ya es falsificación eso? No, vos la tendrás que haber falsificado. Ah, eso, el hacerlo, el armarlo sería. Claro, el mandarlo a hacer, por ejemplo. De copiar o imitar algo verdadero. Algo que ya está hecho. ¿Entiendes? Pues ahí estarías cometiendo el delito de robo o hurto, según el caso. De robo, bien. Después, si vos lo utilizás, estarías haciendo una falsificación ideológica, una falsificación, otro tipo de falsificación. Bien. ¿Sí? Pero no sos la que falsifica, no sos la persona que falsifica el sello. Que falsifica, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, después tenemos otro tipo penal, que es el artículo que dice que la falsificación de billetes son empresas públicas de transporte. De vuelta, esto lo leen, saben lo que es una empresa de transporte pública. La única aclaración que me parece importante hacer que es empresa pública de transporte no es lo mismo que empresa de transporte público. ¿Sí? La empresa de transporte público es una empresa privada que brinda un servicio público. Y la empresa pública de transporte es una empresa pública que brinda el servicio de transporte. ¿Se entiende la diferencia? Que creo que es lo único que puede llegar a generar confusiones con relación a este tipo penal. ¿Sí? Matías, Tomás, Andrés, ¿todo bien? Sí, profe, sí. Bueno, y después ya está. Con esto yo creo que vamos a terminar por hoy. La próxima clase vamos a arrancar por el artículo 290 y siguientes. ¿Sí? Lean el artículo 290 y siguientes, pero prestenle mucha atención, por favor. Es un delito que sí nos va a llevar un término, nos va a llevar un tiempo y nos vamos a tratar de explicar bien, que es el artículo 292 del Código Penal. Si pueden leer toda la parte de qué son los documentos, la cuestión del perjuicio, la falsificación material, la falsificación ideológica, va a estar buenísima la clase, así la hacemos más interactiva. Pero para la próxima clase vamos a ver el artículo 290, que es un resabio de lo que nos queda hablar de la falsificación de moneda y la falsificación de elementos en general, y vamos a empezar a hablar de la falsificación de documentos. Doctor, ¿podría volver a repetir lo que tendríamos que leer para la próxima clase? Documentos, perjuicios. Del 290 para abajo, prestando especial atención al artículo 292. ¿Tienen este libro? Este es el libro que se usa en la cátedra. Si lo pueden conseguir prestado, de alguna manera está bueno porque todo lo que nosotros decimos está apoyado en ese libro. ¿Les quedó alguna duda con relación a esto? Para el otro miércoles,
y lean Para el bien. otro miércoles leemos. No sé si va a ser el próximo miércoles o jueves. Yo les voy a avisar por el grupo de Facebook, les voy a avisar cuándo va a ser, pero seguramente, si no es esta semana, si no la próxima semana, será la otra. Pero lean el artículo 290 y 292, porque tiene que también dar clases Fede y Gastón. Somos 3 los docentes de la Comisión 5. El doctor Gastón de Marco y el doctor Federico Boca. ¿Sí? Yo voy a tratar de que no pase mucho tiempo entre la clase y la otra, si podemos tener cierta continuidad en el tema. Pero lean el artículo 290 y el artículo 292. En pensamiento penal hay cosas sobre estas cosas. En los libros de Dona está, Padre, Creus, el libro de Alexis Simas, está en el libro de Rickert. Lean porque estaría bueno que ya ciertos conceptos como documento, falsificación material, falsificación ideológica, que son los temas que vamos a tratar en la próxima clase, los podamos ir desandando juntos para entender de qué trata, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, que es la falsificación de monedas, así como eje central, o de documentos, o de instrumentos emitidos por el Estado, o elementos del Estado, por ejemplo los sellos. Acá vamos a empezar a ver, en la próxima clase vamos a empezar a ver de que la cuestión no es solamente con relación a los emitidos por el Estado, y vamos a empezar a ver la falsificación de los contratos, la falsificación de los documentos particulares, la falsificación de los certificados médicos, ¿sí? Que también están reprimidos penalmente. ¿Sí? Gente, los dejo. Entonces la próxima clase, sea cuando sea, la arrancamos 8:15. ¿Está bien? Les pido como favor personal, para no complicarme mucho con la asistencia, que ingresen un ratito antes. Yo voy a estar a partir de las 8. Así yo, a medida que voy ingresando, los voy anotando y no perdemos tiempo con la toma de asistencia. Que ya estar en la computadora más de una hora es bastante aburrido y se hace muy tedioso, y además se pierde la atención, cosa que está comprobada. Última cosa antes de irme. Les leo lo que tengo presentes. Presten atención un segundito más, y si alguno no está nombrado me lo dice. ¿Dale? Háganme ese favor, así yo tengo la asistencia completa. Cornelis, Solberger, Esteves, Díaz, López, Daminiani, Panebianco, Romero, Bosata, Colange, Carilino, Giraldi, Rodríguez, Joana, Salvatierra, Arevalo, Godoy, Sepúlveda, Besoín, Ojeda, Simeone, Rodríguez, Mara, Sánchez, Didós, Moscoso, Méndez. ¿Falta alguien? Yo falté, Roda profesor. Milagros Vidós. Milagros Vidós. Ya te puse Vidós. Vázquez también falta en esa lista, profe. Roda Mabel no me nombró. Vázquez y Rodríguez, Jessica y Roda. ¿Está bien? Ok, sí. ¿Sí? Me había Sí, quedado gracias. la pantalla cortada. ¿Estamos todos? Bueno, gente, no los voy a ver hasta la próxima semana, así que tengan un buen fin de semana. Lean en lo posible el material que les estoy dando, y lean lo que ya vimos, y si tienen alguna duda lo vemos la clase que viene, y lean lo que les recomendé para la próxima clase. ¿Listo? ¿Estamos? Listo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chau, chau.